La historia de Irlanda es una historia mágica y sufrida, de un pasado celta esplendoroso, lleno de leyendas y historias y seres mágicos que constituyen el etos de esta isla, a un cristianismo temprano, excelso, el más importante de toda Europa, que fundirá lo gaélico y la cruz, a una historia de invasión desde la conquista anglo-normanda en adelante, sufrimiento, choque, represión religiosa, una historia de lucha y de búsqueda de la libertad. Vengan conmigo a un viaje en el tiempo, vengan a conocer la historia de esta fantástica isla. Vamos a conocer la historia de Irlanda. En este capítulo seguimos nuestro recorrido por la isla Esmeralda, Irlanda. Nuestra próxima parada será Drumberg Stone Circle, Bantry House, la ciudad de Cork, Rock of Cashel y el monasterio de Glendalough. Irlanda está repleto de monumentos megalíticos que te sorprenden en medio de la campiña. Su pasado celta se hace presente en todas partes. Los círculos de piedra rituales nos recuerdan ese pasado. Este es el círculo megalítico de Drumberg. Es uno de los muchos, en el fondo, de estos círculos que son centros rituales celtas. Este también es conocido como el altar del druida. Entonces habla un poco de esta especie como de casta sacerdotal que desde el tiempo de los romanos posiblemente realizaban estos sacrificios humanos. Y de hecho en el año 1957 lo excavaron y encontraron efectivamente en el centro una vasija que tenía restos de un joven adolescente que probablemente fue incinerado, pero la verdad no se sabe mucho de cómo eran estos rituales. No, sabemos de los celtas por los romanos, ellos fueron los primeros que manifestaron respecto a los druidas y no les gustaban para nada. Pero los celtas creían en los mundos paralelos y estos eran lugares que permitían esos portales. Y los druidas tenían ese poder de traspasar al mundo paralelo. Pero tiene que ver también con el culto al sol. Son cultos solares los que están acá. Dejamos atrás el mundo de los druidas que buscaban la trascendencia en el llamado otro mundo paralelo para entrar en una Irlanda católica y bucólica. Lo verde se impone en el camino. Nos dirigimos a uno de los lugares fundamentales que muestran uno de los periodos gloriosos de la historia de Irlanda, Bantry House, emblema de la llamada Protestant Ascendancy. La nobleza protestante ascendió y se impuso sobre los irlandeses católicos. Esta clase dirigente vivía fantásticamente en esta otra isla. Esta casa es uno de los ejemplos en los que el racionalismo simétrico y los jardines controlados marcaban la diferencia con la otra Irlanda. Lujo y miseria era el contraste de esta isla Esmeralda. Los protestantes en Irlanda vivían muy bien. La llamada Protestant Ascendancy llevaba una vida de lujos aquí, como en esta casa de Bantry House, donde la familia White no solo vivía fantásticamente, sino que disfrutaba del paisaje y el campo. Esto contrasta enormemente con la realidad de los irlandeses católicos. Su religión estaba prohibida, pero además las Pinan Law les prohibían todo. No podían educarse, no podían ejercer profesión, no podían ni siquiera dedicarse al comercio e incluso no podían poseer un caballo que costara más de 5 libras. La miseria y la segregación eran la tónica de la mayoría de Irlanda. Solo unos pocos vivían el lujo y el esplendor. Incluso hoy sorprende el buen gusto y el bienestar de esta clase dirigente, que como en una burbuja eran ajenos a la realidad de una Irlanda marginada por razones económicas y religiosas. El poseer tenía que ver con el creer. La religión determinaba la posibilidad de ascenso. El gusto por el neoclásico y las formas ilustradas marcaban estéticamente esa diferencia. Los muebles Chip and Dale y los de pata de león eran la tónica. Había ya un estándar en lo que se debía tener.
mucho era pose. El contraste era absoluto. La gran mayoría de los irlandeses vivían marginados y hambrientos, y en la década de 1840 la hambruna los golpeó, y el resultado fue dramático. Por favor, mira qué desgarrador este monumento, este papá con este niño. Sí, terrible. Pero bueno, es reflejo de una de las peores hambrunas de la historia. Los irlandeses en la década de 1840 se vieron afectados por esta hambruna terrible cuando la papa, que era el principal producto de su alimentación, se vio afectada por un hongo. Claro, además los ingleses les habían prohibido plantar ninguna otra cosa, por lo que cuando el hongo se echó, de alguna manera, echó a perder todas las cosechas a Bible, porque además fueron muchos años, eso implicó que no tenían nada más para comer. Así que literalmente se murieron de hambre. Espectros vivientes hoy rememoran esta terrible tragedia y la embarcación Jenny Johnston está al lado de este memorial recordando cómo en ese entonces muchos irlandeses decidieron emigrar. Más de 5.000 barcos salieron desde Dublín con inmigrantes con destino al Nuevo Mundo. Muchos murieron en el camino y otros lograron llegar a la tierra prometida sin llevar nada excepto sus seres escuálidos y débiles. Irlanda pasó de 8 millones de habitantes a 4 millones. 2 millones murieron de hambre y otros 2 millones emigraron en búsqueda de otra vida. Las colas en la emblemática Ellis Island aún recuerdan estas masas de Irish llegando a los Estados Unidos de Norteamérica, donde la libertad les esperaba y la opción de una nueva vida alimentaba sus esperanzas. A pesar de las tragedias, el espíritu irlandés inquebrantable se ve en el ser de las ciudades de este país. Las cosechas de los años posteriores mejoraron y la población reducida se volvió a levantar con la fuerza de su alma musical y danzante. Los pubs, esenciales en esta cultura, se convirtieron en el centro de esta musicalidad y de esta clásica danza tan única, el Irish Céilí Dancing, de zapateo y pasión. El baile es esencial y el corazón de Irlanda es negro por su cerveza. Y Guinness es más que una marca, es Irlanda. Esta es el alma de Irlanda, la fábrica de Guinness, lo que hace más conocida a Irlanda en todas partes del mundo. Arthur Guinness fundó su compañía en 1759 y tomó como logo el arpa de Brian Boru. Y esta marca hizo famosa a Irlanda por todas partes. No solo la cerveza, sino que también los récords Guinness. Hoy la fábrica ha sido remodelada al estilo Disney World. Miles de personas la visitan. Los procesos cerveceros y la historia de la compañía y de su fundador hacen justicia a su legado. La historia de esta cerveza, sus botellas en el tiempo, la marca, el arpa, están por todas partes. Los barriles y la historia de cómo este negro líquido se extendió por el mundo. La publicidad tan emblemática de esta marca en el tiempo, con todas sus piezas, se funden con la historia de este país, siendo parte del inconsciente colectivo de Irlanda y del mundo. Del corazón de Dublín al mundo entero. Arthur Guinness, con su producción de cerveza tostada, cambió la visión de la ciudad de Dublín. Una ciudad en un momento de la Protestant Ascendancy donde los irlandeses estaban totalmente separados. Este filántropo
quiso hacer cosas para ellos. No solo casas buenas para sus funcionarios, sino también compró terrenos para hacer plazas públicas donde los irlandeses pudiesen participar. Por lo tanto, Guinness se convirtió en el ser más querido de este país. Y del alma negra de la cerveza nos trasladamos al corazón, al centro de la historia de la isla Esmeralda, Rock of Cashel, castillo, monasterio, lugar de reyes, de mito, leyenda y verdad. Este lugar, Rock of Cashel, es uno de los lugares de mayor historia de Irlanda. Hoy una ruina de un monasterio, pero a esta colina habría llegado, según la leyenda, el mismo San Patricio, y por eso, como lugar sacro, sería lugar hacedores de reyes. Hasta el mítico Brian Boru, ese rey que detuvo a los vikingos, llegó aquí. Hoy solo es un vestigio de esa gran y larga historia. Las ruinas monásticas son icónicas y misteriosas, incluso más bellas y románticas que cuando las edificaciones estaban en su pleno esplendor. Cashel es mágica, majestuosa y muy celta. Es muy Irlanda, verde, católica e indomable. Es realmente impresionante esa roca con la fortaleza como inexpugnable arriba. Impresionante incluso en ruina. Sí. Sí, la mayoría de esas edificaciones son del siglo XII y del XIII, la mayor parte. Pero se fue transformando en algo tan importante que los reyes decidieron donarlo a la iglesia y de ahí se transformó en un centro eclesiástico importante hasta la llegada de Oliver Cromwell, que con sus tropas no solo destruyó el lugar, sino que además asesinó a la mayoría de sus ocupantes. Y así permaneció hasta el siglo XVIII, donde finalmente fue abandonado. Irlanda es musical, la música está por todas partes. Tal vez la melancolía y la tristeza se curan con música. Irlanda exportó cerveza, pubs y música. Los inmigrantes llevaron sus melodías al Nuevo Mundo y de ahí surgieron géneros nuevos como el country. Ritmos bailables, violines y percusiones que tienen realmente una personalidad propia, definitivamente carácter. Todos los niños irlandeses tocan instrumentos. Es parte del ser irlandés. La isla Esmeralda es verde. El pasto, que es la tónica, se combina con el trébol, símbolo de Irlanda. Verde, católica, trinitaria. Su ser está en el paisaje, en las ruinas que están presentes en toda la isla. Monasterios ancestrales con sus torres son el vestigio del pasado fundador y Glendalough es uno de sus emblemas. Cuenta la leyenda que se sabía ya de la santidad de San Kevin y que el señor de Glendalough, el señor O'Toole, le habría pedido a él que curase a su ganso, que ya no podía volar y estaba viejo. San Kevin le dijo que antes de eso, para poder curarlo, tenía que darle las tierras donde el ganso volase. El ganso ya no volaba, así que el rey no dudó en aceptar. San Kevin tocó al animal y rápidamente rejuveneció y voló tan lejos como hasta aquí. Y entonces le tuvieron que entregar estas tierras y aquí en Glendalough se estableció uno de los monasterios más importantes del siglo VI. Historias como estas resuenan hoy. En este monasterio real, el pasado se hace presente, lleno de batallas épicas que muestran el choque de la civilización y la barbarie. En 793, los vikingos asediaron la abadía de Lindisfarne y de ahí en adelante asediaron a todos los monasterios. Los monasterios, el monacato aquí en Irlanda, era algo importante y eran inteligentes. Construían estas torres no solo para avisar si venían los vikingos,
sino que además ponían la puerta alta, de modo que si venían los vikingos, se refugiaban en la torre y sacaban la escalera. Pero los vikingos también eran inteligentes. Esperaban que se les acabara la comida y luego los atacaban. En lugares como este, llenos de lápidas caídas, conviven el recuerdo de la vida con la muerte. La trascendencia se hace presente y la historia se vive. Dejamos la isla Esmeralda para cruzar el mar hacia el país de Gales, tierra de castillos y territorio celta. Visitaremos las fortalezas de Beaumery, Caernarfon, Conwy, Caerphilly y Cardiff. Lo verde nos sigue acompañando en nuestro recorrido y las murallas de conquista se imponen a la vista en la primera fortaleza que visitamos en el norte de este país, el castillo de Beaumery, el bello pantano. Los puentes levadizos y las icónicas torres parecen salidos como de un cuento. Gales tiene más castillos por metro cuadrado que todo el resto del Reino Unido. Y eso se debe a la subyugación. Los castillos son señales de la ocupación, de la conquista. Y aquí fue Eduardo I el que conquistó y fue construyendo castillos, avanzando sobre el territorio, mostrando su poder con esta fortaleza. Este castillo y muchos más, los llamados castillos eduardianos, son muestra de la ocupación y la subyugación. La piedra se impone sobre la población local, cercando el territorio, y los campamentos amurallados logran el control del espacio. Galeses e ingleses lucharán por el control de esta tierra. Beaumery es imponente, simétrico e icónico, donde cuadrados y cilindros se combinan en murallas y torres. Pero Gales está lleno de castillos, y tal vez el más importante y magnífico es Caernarfon. Eduardo I no solo conquistaría Gales, sino que despojaría al líder galés Llywelyn ap Griffith de su título, el Príncipe de Gales. Y en este lugar, en el castillo de Caernarfon, nombraría a su hijo, ahora con ese rango. De ahí en adelante, el heredero al trono británico tendría ese título, Príncipe de Gales. La leyenda cuenta que el pueblo galés le habría pedido al rey conquistador Eduardo I que para realmente reinar en ese territorio debía engendrar un hijo en esas tierras. Y aunque Eduardo II no nació ahí ni hablaba la lengua, usurpó el título y se ocupó la tierra. Los pasillos de vigilancia de este castillo y sus vistas son espectaculares. Hasta hoy, este lugar es donde se nombra al príncipe de Gales en el círculo del centro del patio. Carlos fue el último heredero al trono británico en protagonizar esta ceremonia. Es una fortaleza imponente y de grandes dimensiones, el centro político de Gales y el lugar final de la usurpación. Aquí se recuerda al gran conquistador Eduardo I y las distintas salas del castillo, llenas de muestras especiales, cuentan esta historia de jaque mate como si de un juego de ajedrez se tratase. Pero los castillos eduardianos que caracterizan al norte de este país son variados y tal vez Conwy es la joya arquitectónica en la que Eduardo decidió lucirse. ¿Sabías que este castillo, igual que el de Caernarfon y otros más, está construido sobre una roca? De manera de hacer esto una fortaleza inexpugnable. Claro, se tenían que protegerse porque en los otros castillos se les metían en el fondo con hoyo, le hacían hoyo y ahí ponían dinamita y con eso lograban entrar. Claro. No, además la idea era hacer como una especie de ciudad amurallada y proteger el río, la entrada del río, el río Conwy que está aquí fuera.
Este además yo creo que es el que tiene más diseño, ¿ah?, de todos los castillos de Eduardo. Son todos lindos, pero sí, es muy lindo, realmente impresionante. Sí, trajo a un especialista de la época, James de St. George, y se gastó una fortuna en aquel momento. Claro, es como de la época eran como 15.000 pounds, libras. lo sí. que es muchísimo, para hoy día es impresionante. El gasto era justificado, ya que no todo era estético. El enclave era estratégico en el control de la bahía y el acceso al territorio. Las vistas desde Conwy son perfectas. El siglo XIX remirará a la Edad Media y los castillos eduardianos de Gales serán uno de los referentes. Este castillo, el castillo de Conwy, será pintado por múltiples pintores victorianos, incluido el mismísimo Turner. No solo eso, sino los victorianos agregarán una construcción con este puente propio de la Revolución Industrial, de fierro y remache que complementa el castillo, es decir, fierro, remache, junto al gótico atrás, la modernidad, la Edad Media, se funden en este nuevo movimiento que es el Gothic Revival. El movimiento romántico mira la Edad Media como un rechazo a la era industrial. El revalorar la imaginación y la fantasía es parte de ese proceso en el que el dragón de Gales resurge como el ave fénix. Aquí en Caerphilly se remira la leyenda artúrica gestada en estas tierras de Gales. El héroe medieval, rey cristiano por excelencia, nacido en Tintagel y robado y criado por Merlín, es el gran ícono, poseedor de una espada mágica, Excalibur. En la corte perfecta de Camelot se convertirá en el modelo del rey a seguir. Lo mítico guía a la realidad e inspira a las personas de carne y hueso, lo que resuena en nuestra imaginación hasta hoy. Gales se revalora y el dragón reaparece vívido y real. El dragón es el gran símbolo de Gales. Su bandera tiene uno y esta está puesta en todos los castillos, incluido aquí en el castillo de Cardiff. La verdad es que el dragón se incorpora probablemente con las tropas romanas que tenían siempre emblema y posteriormente en su mitología va a aparecer muchas veces. Ya en la leyenda artúrica aparece la profecía de Merlín de los dragones, pero no será sino hasta el siglo XX cuando los galeses decidirán poner este gran animal mítico en su bandera y aquí está representándolo y flameando por todas partes. Cardiff es el lugar en el que el movimiento neogótico se hace carne en el suelo británico, en el que la historia de fantasía se hace arquitectura bajo el liderazgo del conde de Bute, quien no escatimó en recursos para cumplir sus sueños, construir su propio Camelot. La joya del Gothic Revival, el castillo perfecto. ¿Te das cuenta cómo los cuentos de hadas, las leyendas, te pueden marcar en la vida? Piensa que este Earl of Bute se hizo su castillo a medida. Absolutamente, pero la verdad es que no escatimó en recursos, así que era absolutamente millonario. Tenía los recursos. Bueno, y además que piensa que lo construye en la época en que se produce todo ese fervor por el medievalismo, el Gothic Revival. Claro, y viste que en su biblioteca tiene la colección completa de Spenser, de Lord Alfred Tennyson, por lo tanto la leyenda artúrica, que es propia aquí de Gales, era algo que probablemente le fascinaba. Y no solo se compró un castillo normando con muralla y construyó su casa adentro, o sea, ya es el ideal del neogótico. Tu casa gótica nueva con tu ruina incorporada. Me quedó lindo. Es decir, En el próximo capítulo nos concentraremos en la ciudad de Londres, capital de un vasto imperio, una ciudad fascinante,
en la que la tradición y la modernidad se combinan de un modo magistral. Tierra de reyes, de arte, arquitectura, ícono del surgimiento de la modernidad. Una ciudad varias veces reconstruida y refundada desde el fuego. Un lugar en el que la historia se respira y se vive de un modo muy especial.